Antes de comenzar, quisiera, como comunidad de coach, regalarle 3 preguntas a cada uno de ustedes. 1. ¿Qué se han dado cuenta o qué han aprendido en el último mes? Otra pregunta. ¿Cómo se sienten en el interior en este momento? Una tercera pregunta. ¿Cuán comprometido te sientes, comprometida te sientes en las metas que te has puesto en tu vida? Yo te lo doy como algo para pensar, ¿no? Porque nosotros en coaching normalmente nos planteamos las preguntas como un servicio a la comunidad, a la gente que quiere mejorar, desarrollar su vida, cuestionar y ver las cosas como son, no como lo que viven. Una transformación de alguna manera. Pues bienvenido, esta es nuestra segunda edición de Coaching Support Group en Málaga. Principios humildes, pero hemos tenido pues, una sesión bastante interesante la última vez y hoy tenemos un ponente bastante interesante que lo voy a presentar en un minuto. Yo soy Javier Sen, ex informático, ahora coach de relaciones y de liderazgo, aquí en Málaga ya 10 años. Pero bueno, suficiente protagonismo. Los protagonistas son ustedes y obviamente el ponente. Borja Yas es hipnoterapeuta clínico, formador y experto en desbloqueos y desarrollo personal. Hemos tenido en la penúltima vez que hemos quedado, porque la última vez era una entrevista hecho por YouTube. Hemos quedado para hablar de muchos temas y me sentí como si fuéramos 2 filósofos andando por la calle de Atenas, hablando de este tema y lo que está pasando en el mundo, lo que hemos vivido. Y entonces era como si estuviéramos dentro de un mundo diferente al que estamos viviendo nosotros en nuestra realidad, ¿no? Entonces era como ver algo más allá. Bueno, uno de tus eslogans era ayudar a las personas a usar su mente a su favor, ¿no? Entonces me parece muy interesante que la gente utilice la mente a su favor y no en su contra. Pues hoy voy a hablar sobre el poder mental y la autosanación. Así que, sin más, yo después de la ponencia vamos a hablar un poco de lo que es la segunda mitad de la sesión. ¿Vale? Entonces, sin más, without further ado, como es en inglés, Borja Yas. Bueno, muchas gracias por venir un viernes a esta hora, porque eso dice mucho de vosotros. Entonces, me encanta estar rodeado siempre de gente positiva y gente que, aunque esté más o menos bien, quiera un cambio en su vida. Entonces, bueno, me he ofrecido como ponente porque siempre estoy dispuesto, dentro de mi experiencia, a poder aportar desde mi transformación personal. Como ha comentado, pues eso, me dedico a la hipnosis, al coaching, pero bueno, básicamente yo soy una persona que, más allá de mi formación, ¿vale? Que esto creo que es muy importante, he sufrido también muchos traumas desde mi infancia. Entonces yo buscaba respuestas a mí mismo, ¿vale? Para vivir una vida un poco mejor, porque la vida no me estaba dando las respuestas, o las respuestas que me estaba dando no me gustaban nada. Entonces, esto creo que lo comenté en la entrevista de YouTube, creo que comenté algo, ¿no? Pero bueno, ya lo digo, es que ya lo tengo muy reconciliado, muy sanado, pero en mi infancia sufrí muchos años de bullying. Desde muy pequeño no tenía amigos, básicamente, ni nada, tenía más bien enemigos, aunque tampoco les hacía nada, pero bueno, la cuestión es que por algún motivo. Y a mis 11 años, pues yo me quise suicidar, básicamente. Solo que en vez de suicidarme, pues hubo una vocecita en mi cabeza que me dijo: no lo hagas, da un paso al frente y conviértete en la versión que eres muy fuerte y que vienes a ayudar al mundo.
vas a convertirte en una versión muy fuerte de ti mismo y vas a ayudar a muchísima gente. Yo en ese momento, con 11 años, y la verdad que tampoco tenía mucho conocimiento de nada de lo que sé hoy en día y me quedaba mucho por entender, escuché esa vocecita. Hace poco hubo un podcast, Nordic Mindset y demás, y me preguntaron esto, contaban mi historia, y me dice esa vocecita que esta fue un ángel, ¿no? Y digo, pues sí, probablemente. O sea, yo en aquel entonces, y he tardado muchos años en entenderlo, esa vocecita pues la voz de inconsciencia, la voz de algo superior que me estaba hablando, pero bueno, dio un cambio en mi vida, totalmente. O sea, en vez de haber pasado eso, pues di un cambio total y decidí obsesionarme con el crecimiento personal y ser mi mejor versión. Ser mi mejor versión. No sé por qué, siempre pensé que estaba en la mente. Tuve una obsesión con la psicología, con el desarrollo personal, todo enfocado a la mente. Y bueno, después de eso, pues la verdad que he sufrido una serie de traumas. Todo esto hasta que verdaderamente podía encontrar la respuesta a todas estas preguntas, que esto es lo que ahora comparto. En la entrevista comenté también, pero quiero saber decir un poco, bueno, os pongo un poco en contexto para que veáis por qué yo pasé toda esta problemática y un poco por qué me he convertido en otra persona. Yo soy un hombre transgénero, ¿vale? No sé si, me imagino que todos sabéis lo que es eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que en la sociedad no había lugar para una persona como yo, desde pequeño, entonces al no hacer lugar en la sociedad, no podía sentirme bien conmigo mismo ni desarrollarme como persona porque no me daban espacio en ningún sitio. Entonces pues era toda una lucha externa durante muchos años. Lo que pasa es que esa lucha externa estaba acabando conmigo, mientras más luchaba peor estaba. Hoy yo pensé, bueno, no sé, creemos que la lucha, mientras más luchas, más hagas, más mejor estará, pero no era así. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Entonces eso, era una lucha constante con mi padre que no me aceptaba, con el colegio que no me aceptaba, con los demás niños y niñas que no me aceptaban ninguno. Mi hermana me llevaba bien con mi hermana, con mi abuela y tal. Pero era toda una lucha constante, ¿no? Entonces me metí en esa lucha, me hice una armadura de lucha y me volví una persona muy fría y bastante cerrada a todo el mundo y tal. Y después, pues esa lucha, esa falsa careta la empecé a llevar durante un tiempo y empecé a adaptarme a lo que los demás querían ver, queriendo ser yo, pero desde una postura mucho más fría y superficial. Y me convertí en una persona pues bastante excluida de todo lo que es emocional y demás, y simplemente en esta armadura mía donde no toca a nadie. Y seguí esa lucha desde la máscara, de la gran máscara. Entonces, bueno, me fui al otro extremo, me hice una persona mucho más sociable, no le contaba a nadie mi pasado, tenía muchos amigos, muy superficiales todo. Bueno, el que esté viendo el vídeo hay amigos muy buenos también, ¿vale? Había de todo en el camino, pero no me gusta hablar de lo que va, me gusta hablar de mi experiencia, ¿no? Como yo lo sentí. Entonces, bueno, serían los problemas, porque los problemas yo había pensado que había encontrado solución peleándome con los de fuera y peleándome con los demás, culpando siempre a los de fuera, de que yo no estaba bien porque los demás no me habían tratado bien, porque mi padre no me aceptaba como yo era. Siempre culpaba a lo externo. Y en esa lucha, culpando a lo externo, aprendí, me costó unos años, pero ahora lo enseño en mis sesiones cuando yo trato con alguien, que la mayoría de nosotros culpamos siempre a lo externo. Queremos culpar a nuestros padres, a las circunstancias, a la tecnología, a la pareja, a la infancia. Y yo me tiré toda mi vida culpando todo fuera. A lo mejor no lo reconocía, pero le echaba todo, bueno, ¿tú qué sabes? Porque tú no sabes los problemas que yo tengo, la culpa la tiene mi padre, o la culpa lo tenían los que se metieron conmigo, que me traumaron, me traumatizaron. Entonces, bueno, tuve que aprender que la culpa no está, o sea, que la culpa no hay nada afuera que te está creando nada. Y la verdad que lo hice desde la rendición. Desde ya mis 20 y pico años de luchar con todo eso, desde que decidí no ir al otro lado, era demasiada lucha, me pesaba demasiado. Entonces, pues me rendí. Pero no te rindes por no querer seguir luchando, porque eres cobarde. Te rindes porque te das cuenta que es inútil y que estás demasiado cansado
después de 20 y tantos años de lucha, y que había algo dentro de mí queriendo salir. Esto es parte de la introducción para que veáis, quizás empezar un poquito heavy, ¿vale? Pero quería que sepáis que hablo desde la experiencia, siempre pienso que eso es muy importante, para mí es clave, ¿vale? En este camino en la rendición decidí centrarme en mí y lo que me pedía a mí mi persona, pues me pedía dejar de luchar. Me pedía dejar de luchar, de escucharme más, y eso hice. A partir de eso, pues nada, dije, vamos a dejar de echarle la culpa a mi padre, a mi pasado, vamos a dejar de echarle la culpa a las circunstancias, a la sociedad, a todo lo demás, y a ver qué tengo que hacer yo. Y algo me decía, vete de donde estás. Y nada, en ese camino pues me fui a Estados Unidos. Me fui de Málaga, conocí a una chica que nos gustamos, empezamos a salir en Madrid, me aceptaba tal cual yo era, le encantaba como yo era, y yo dije, aquí se está abriendo algo, estoy escuchando mi corazón, me da igual lo que digan los demás, me ofreció irme a Estados Unidos y me fui a Estados Unidos. Fui a estudiar ahí 4 años de fisiología, seguía yo con mis pequeños traumas ahí medio reconciliándose, pero empezaron a aparecer enseñanzas, personas, yo seguía obsesionada con el aprendizaje, el autoconocimiento, la mente, el poder de la mente. Y acabé reconciliando muchas cosas que me costó bastante, pero lo último fue una transformación física que la hice ahí. Me costó un divorcio, se me fueron amistades, hubo muchas cosas que pasaron, pero yo seguí escuchando la voz de mi alma y lo que yo verdaderamente siento que soy y en quien yo me quería convertir. Y a día de hoy estáis viendo a la persona que vuelve de Estados Unidos transformada verdaderamente lo que quería ser y dedicándose a lo que quiere ser. Siento que para el nivel que empecé, bastante sanado y evolucionado, y es en eso lo que vas a también poder iluminar un poco el camino de los demás. Bueno, la charla de hoy la quería empezar un poco de aquella manera, ¿vale? Pero para que ponerme en un contexto. El camino este que yo tuve, esta transición, que yo me convierto en la versión que yo quiero ser, física, emocional, mentalmente, dedicarme a esto espiritualmente, siento que he conectado todo eso verdaderamente como yo quería. En la vida hay cosas que no me gustan y que todavía transito problemas, no quiere decir, ¿vale?, que se acaban los problemas ni cosas que aprender ni evolucionar, pero ya vas desde tu versión más, tu esencia básicamente, eres tu más yo, más auténtico. No es, la charla tiene que ver con eso, ¿no? Porque el poder mental y la autosanación tiene que ver con que yo descubra que soy yo más allá de las circunstancias, de lo que me dicen las personas, de las tendencias, de lo que te dicen. Tenemos todo mucho miedo a no encajar, ¿vale? Hay mucho miedo a no encajar, a que si hago esto, que pensarán de mí los demás, a que si de repente me atrevo a ser algo diferente, que me llama mucho la atención, y si fracaso, ¿qué puede pasar? ¿Me dejarán de querer? Entonces, bienvenida. Hola, perdón. Ese camino te das cuenta cuando pierdes el miedo a que dirán los demás, a las consecuencias de lo que puede hacer qué puede pasar cuando sigas tu corazón, de lo que puede pasar cuando verdaderamente vayas a por lo que quieres, cuando empieza a revelarse la esencia que está dentro de uno, cada uno de vosotros lo tiene. ¿Vale? Esto no es algo que tenga yo, que sea muy especial, ¿sabes? Que sea como un superhéroe y todos los demás están para ver eso, o admiramos a María Alonso Puig o admiramos a Tony Robbins, ¿no? Ellos son uno más, ¿vale? Que han escuchado mucho su esencia y que eso ahora se ha magnificado a tal nivel que lo vemos como muy grande, nos inspira. Pero cada uno de nosotros tiene eso y verdaderamente hay que escucharse más allá de querer encajar. Entonces, la reflexión es esa, ¿no? El poder mental de la autosanación tiene que ver mucho, sobre todo con escucharme y sentirme yo, por encima de lo que me estén diciendo ni el entorno, ni los demás, ni siquiera mis propios pensamientos. Que aquí esto es clave, ni siquiera mis propios pensamientos. Porque mis propios pensamientos, incluso mi obsesión de mejorar, siempre me decían: vas a fallar algo, vas a fallar y ya has fallado mucho, no te puedes permitir fallar mucho más a lo grande, pero algo dentro de mí con mucho más fuerza desde mi esencia, desde el corazón, cuando escuchaba el corazón te decía: esta es la siguiente, esta es la que te lleva a verdaderamente sanar y
conectar eso dentro de ti que está pidiendo salir, ¿no? Entonces, se trata de ver a qué estamos escuchando. Nuestros pensamientos, esto lo decía alguien ahora al empezar la charla, ¿no? La mente nuestra nos la han programado desde hace mucho tiempo. Nuestros ancestros ya venían con una programación. Nosotros genéticamente, ¿vale?, estamos programados desde los ancestros. Hay gente que lo habla en plan energía, lo genealógico, no hace falta. O sea, yo por ejemplo, ahora, si ponéis a mi padre aquí al lado, le traemos a mi padre, dices, hostia, ¿te pareces a tu padre? Bastante. Y nos parecemos, bastante. Mi padre, su carácter y su forma de pensar es mucho más ruda que yo. Mi padre es mucho más agresivo, pero yo tengo eso mismo también, solo que yo lo he canalizado de tal manera para que no sea autodestructivo. Porque puede llegar a ser muy autodestructivo si no está bien canalizado. He podido estar, cuando estaba en el victimismo con esa energía tan fuerte, es una energía muy destructiva, no solo a ti, no solo a uno, sino a los demás. Si no aprendo a canalizar esas energías que vienen desde mi mente, que a veces son heredadas, otras veces la infancia me ha hecho aprender eso. Durante toda mi vida me decía todo el mundo cómo no podía ser, justo lo que soy ahora, pero no podía ser así. ¿Por qué? Porque no iba a encajar. ¿A quién? A quien no le importa. El tema es que eso condiciona la mente, y si en la mente me he creído lo que los demás me han dicho, desde sus propias inseguridades, no saben nada más, lo estarán haciendo desde el cariño, pero están poniendo limitaciones de sus propias autolimitaciones. ¿Qué pasa? Tengo que identificar que la imagen que me he hecho de mí mismo no soy yo. Lo que te está pasando a nivel emocional no eres tú. Lo que sientes que los demás ven de ti tampoco eres tú. Hola, buenas, bienvenido. Sentado por ahí, sin miedo, pasad.